Hola a todos, bienvenidos a la charla hoy estamos con Esther Vivas, gracias a Godot, a la Ciudad Cultural Conex y a la FED. Estamos con Esther. Esther es la autora de Mamá Desobediente, que va por la segunda edición en Argentina. Ahora vamos a hablar un poquito de eso, pero antes la voy a presentar a Esther. Esther es periodista, socióloga y escritora y se especializa en el análisis político, en el consumo crítico y en maternidades feministas, que es el tema que nos convoca. Hola Esther, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, Ceci. Un placer. Un placer. Bueno, estuve viendo que la noticia de la segunda edición del libro en Argentina y la quinta en España. Sí, en realidad en España son 9 ediciones las que ya llevamos, son 5 con Capitán Swing en lengua castellana y 4 en catalán con la editorial Ara Llibres, así que muy contenta de la recepción del libro, tanto aquí en España como en Argentina y otros países también de América Latina donde acaba de salir publicado. Sí, vi que va a salir en Bolivia pronto, como que el libro está teniendo un recorrido a lo largo y a lo ancho, ¿no es cierto? Sí, ha salido también recientemente en Chile y en Colombia y próximamente va a salir en Bolivia y en Brasil. Y muy contenta pues de que esta reflexión sobre la maternidad en clave feminista pues llegue a tantas mujeres y podamos compartir estos debates con mujeres y madres de varios países de América Latina. Sí, en función a esto que estamos hablando, que es como, bueno, el éxito del mercado, el éxito editorial que un libro tiene, que un libro circule, bueno, que tiene mucho que ver con las recomendaciones, ¿no? Como que acá imaginamos a miles de mujeres conversando entre ellas y contando como las lecturas que están haciendo. Eh, yo te quería preguntar alrededor de esto, ¿vos crees que es esta cuestión tan clara que tiene el libro de ponerle voz a lo que muchas veces está silenciado desde afuera, ya sea por el patriarcado, ya sea porque a las mujeres siempre nos mandan a callar, que es lo que hace que el libro haya tenido una recepción en países también tan distintos culturalmente? Bueno, yo creo que en parte se debe que, por un lado, hay una experiencia materna compartida que tiene que ver con que la maternidad está supeditada a una sociedad patriarcal que invisibiliza, menosprecia, no da valor a lo que es la experiencia materna de la gestación, el embarazo, la lactancia, la crianza, y a la vez también hoy en día países, y aquí es una experiencia también compartida tanto en España como en América Latina, la maternidad hoy sufre una intensificación neoliberal. Ya no solo tenemos que ser las madres abnegadas de toda la vida, las madres hoy, sino que a la vez tenemos que ser la super mami, siempre disponible para el mercado de trabajo, con un cuerpo perfecto. Y esto es compartido, es algo compartido en muchos países. Y a la vez siento también que el libro conecta con muchas mujeres de una nueva generación feminista que miran con menos prejuicio a la maternidad y consideran que es importante también tener un relato propio en clave feminista y emancipadora de lo que es el hecho de ser madre. Eso es lo que podríamos llamar de alguna manera como la desobediencia, ¿no? Yo te quería preguntar, ¿qué es lo desobediente? O sea, ¿quién es la desobediente? Sin lugar a dudas, vos, Esther, ¿no es cierto? ¿No? Que escribís este libro como tan al detalle, capítulo por capítulo. Digo, pero la pregunta que yo me hacía es, ¿desobediente para quién en algún punto? ¿Y por qué está percibido como desobediente ese gesto de dar y poner voz a lo que se vive o a lo que pretenden que las mujeres vivan en silencio y en privado? Sí, el libro es un grito a rebelarse y a desobedecer, por un lado, a los ideales de maternidad que nos han impuesto, eso que ahora nombraba, ¿no? De esa madre sacrificada, abnegada, esa maternidad básicamente delimitada y construida por un sistema patriarcal que quiere a la maternidad y a la crianza encerrada en casa, en lo privado y a cargo básicamente de las mujeres. Pero también es un grito a rebelarse contra ese modelo de maternidad neoliberal donde las madres se supone tenemos que ser superwoman, llegar a todo y donde se supedita la crianza al mercado de trabajo y al capitalismo. Para mí una maternidad desobediente es una madre que se revela contra estos ideales y que reivindica una maternidad real, con todas las contradicciones, la ambivalencia que significa, y a la vez también una madre desobediente, y creo que hay muchas madres que consideran que hay que desobedecer contra estos modelos de maternidad que se establecen. Es esa madre
que reivindica poder decidir también sobre esta experiencia, decidir sobre su embarazo, sobre su parto, sobre la lactancia, porque las madres sistemáticamente estamos infantilizadas, nos trata de una manera muy paternalista. Y es una madre desobediente que sabe que para poder decidir también hay que cambiar la sociedad. Y en última instancia, señalaría que una madre que desobedece, una madre feminista, es esa madre que también se reconcilia con su propio cuerpo, con el hecho de saber que puede gestar, que puede parir, que puede dar de mamar. Y no se trata de tener una imagen esencialista o idílica de estas prácticas, pero sí reivindicar el derecho a poder vivirlas como consideramos que lo tenemos que hacer. Una mujer que reclama su cuerpo para sí, ¿no? Que reclama que le devuelvan ese control que vos también detallás y describís en el libro, que a las mujeres nos han quitado, ¿no? Vos en un momento haces una, en clave histórica, ¿no? Contás los avances y cómo la medicina, encabezada por hombres, esencialmente destronó a las matronas, que eran las que tenían como el saber real, esa experiencia, ese acompañamiento a las madres. En ese sentido, yo quería preguntarte, ¿cuán lejos crees vos que estamos realmente de una medicina con perspectiva de género? Una medicina que nos devuelva a nosotras, las mujeres, el poder sobre nuestros cuerpos y que deje de tratar lo que vos llamás en el libro al parto como una patología. Sí, yo creo que estamos en las antípodas de una mirada feminista a la atención al embarazo y al parto. Como tú bien decías, en las sociedades modernas la atención al parto básicamente ha partido de prescindir del saber femenino. Históricamente el embarazo y el parto era una cuestión de mujeres, de esas mujeres sabias que atendían al parto, de las mujeres que daban a luz. No es que tengamos que tener una idea romántica de lo que era el embarazo y el parto en otros periodos históricos, pero sí que había un componente de capacidad de decisión de las mujeres en torno a esta práctica. En las sociedades modernas y con la entrada de la medicina en la atención al parto, este saber pasó a manos de los profesionales de la salud que en unos inicios eran básicamente todo hombres. Y hoy en día, aunque hay una presencia importante también de mujeres en la sanidad y en la ginecología, la mirada al parto es una mirada muy patriarcal, donde se considera que quien sabe sobre cómo atender un parto es básicamente el obstetra, ¿no? Incluso en países donde hay matronas que atienden los partos, se considera el trabajo de la matrona como un trabajo secundario en la atención al parto, cuando en realidad cuando hablamos de quién es el mejor profesional sanitario para atender un parto, es la matrona, es la comadrona, que tiene una mirada al parto y entiende el parto como un proceso fisiológico, como un proceso natural, mientras que la mirada de un obstetra es una mirada que pone el énfasis más en esas patologías que puedan salir o esas complicaciones que pueden salir a lo largo del parto. Por eso en el libro Mamá desobediente señaló que el parto ha sido secuestrado, nos han robado el parto, por un lado desde esta perspectiva patriarcal, pero a la vez también hay una mirada al parto muy productivista, muy mercantil. Y esto lo vemos actualmente con el alto número de cesáreas que se dan en la atención al parto. En Argentina las cifras rondan a casi alrededor del 50% de los partos. Uno de cada dos partos, uno de cada dos nacimientos se da por cesárea. Y esto es así porque se considera que con la cesárea es una práctica que permite un mayor control sobre el parto. Tú sabes cuándo empieza, cuándo acaba una cesárea, y a la vez también implica un mayor beneficio económico para la sanidad privada en particular, porque una cesárea es mucho más cara que un parto vaginal. De tal modo que la medicalización del parto subordina al parto tanto a una lógica patriarcal como a los intereses productivistas y mercantiles, y se presciende de las necesidades de la mujer, de la criatura, y hay esta mirada medicalizada al parto que tiene como consecuencia una serie de prácticas que se dan en esta atención al parto que a menudo son constitutivas de violencia física y psíquica. Exacto. Vos en el libro dedicás una porción del libro a hablar sobre la violencia obstétrica, recopilás experiencias de otras mujeres que son muy fuertes y hablas
con mucha profundidad de algo más que viene antes de esas decisiones, que es el miedo, ¿no? Como cierta inoculación a tratar a las mujeres como enfermas y a tratarlas como con una incapacidad de tomar las decisiones, ¿no? Como si el otro pudiera decir, yo sé mejor que vos esto. Y el libro también, creo que como mirada reflexiva, nos propone a las mujeres preguntarnos esto que vos decís, ¿qué parto queremos tener, ¿no? Y reclamarlo para nosotras. Sí, en las sociedades modernas la atención al parto se ha basado en desempoderar a la mujer sobre esta experiencia. Nos han hecho creer que no sabemos parir, que tenemos que delegar en los expertos y hemos acabado normalizando toda una serie de prácticas constitutivas de violencia obstétrica y consideramos que esto es un parto normal, consideramos que un parto normal es un parto por cesárea, es que te hagan una episiotomía, es que te separen de tu bebé nada más nacer, es que tal vez no te informen correctamente, pero es que además se supone que después no te puedes quejar porque aún gracias que tienes una criatura viva en tus brazos. Y es importante reconocer que esta violencia obstétrica existe porque haber sufrido un parto traumático tiene consecuencias en la vida de las mujeres y de las criaturas. Puede dar lugar a una depresión posparto, a sentir un desapego con la criatura y es importante ponerle nombre a estas prácticas. Reconocerlas es la mejor manera de poderlas combatir, ¿no? Y como tú decías, el miedo y el dolor se han erigido como dos grandes pilares para controlar el parto en la sociedad actual, ¿no? Por un lado, se nos dice que el parto es un proceso peligroso que tenemos que dejar en manos de los expertos, cuando en realidad el parto es un proceso fisiológico, es un proceso natural, no es ninguna enfermedad. Y un parto lo que necesita es confianza, es acompañamiento para la madre, para la criatura. Y esto a menudo no se da porque, como decía antes, impera una lógica productivista y mercantil en la atención al parto. Al final, el parto se supedita también a intereses económicos y empresariales. Y por otro lado, el gran pilar también, más allá del miedo, para controlar el parto es el del dolor, ¿no? Se nos dice que será un dolor insoportable, el del parto, que no lo podremos resistir, cuando en realidad el dolor, por un lado, es subjetivo, no todas las mujeres sienten el mismo grado de dolor. Hay mujeres, yo en mi parto pues tuve muchísimo dolor, pero tengo amigas que me han dicho que, bueno, prácticamente la comadrona ni siquiera llegó a tiempo porque la criatura ya salía con su primer parto. Por lo tanto, también tenemos que desmitificar esta idea del dolor en relación al parto y sobre todo ser conscientes como mujeres que podemos decidir sobre nuestro parto, que tenemos este derecho, que podemos parir y que tenemos que tener confianza en nosotros mismas y un buen acompañamiento profesional con una perspectiva feminista y de género que vea a la mujer que da luz como un sujeto con capacidad de decisión. Alguien nos pregunta de las personas que están conectadas justamente alrededor de por qué el posparto está negado hasta por las propias mujeres. Esta idea de las violencias que a veces están silenciadas y que nosotros tenemos que